La historia de Bat-seba es una narrativa compleja y una prueba de matices en la Biblia. Ella é conocida por ter sido envolvida no adulterio como rei Davi, resultando na concepción de Salomão. A historia é encontrada no segundo libro de Samuel, capítulo 11, y continúa en capítulos subsecuentes. Bat-seba era una esposa de Urías, dos soldados leales de Davi. El episodio que comenzó cuando Davi, estando en su palacio, vio a Bat-seba ganando. Davi cede a la tentación, llama a Bat-seba para el palacio y comete adulterio con ella. Más tarde, Bat-seba engravida, y para encubrir el pecado, Davi tenta fase Urías creer que é o pai da crianca. No entanto, Urías, sendo o homem leal ou rei e o exército, se recusa a ficar con su esposa en cuanto sus compañeros de guerra están en campo de batalla. Entao, Davi orquestra a morte de Urías en combate. Bat-seba lamenta a morte de Urías, e após alguém tempo, Davi a toma como esposa. O profeta Nata confronta a Davi, exponiendo sus pecados, y Davi se arrepende sinceramente. Sin embargo, el hijo resultante del adulterio mour, y la familia de Davi enfrenta consecuencias trágicas. Cuanto ao papel de Bat-seba nesa historia, a interpretaco es divergentes. Alguns a ven como una víctima inocente, violada pela posicao de poder de Davi. Otros sugieren que ella podría haber sido más activa en la seducción de Davi, pero una narrativa bíblica no necesita detalles suficientes para concluir con certeza. La historia de Bat-seba destaca temas como el arrepentimiento, el perdón divino y las consecuencias de los pecados, también para figuras importantes como Davi. A Biblia não esconde as fales de seus personajes, mostrando una humanidad y una necesidad de redenção. Bat-seba, cuyo nombre significa fila da promesa o fila do juramento, es un personaje importante en la Biblia, principalmente debido a su conexión con el rey Davi. Aquí están algunos puntos adicionales sobre ella. Bat-seba era hija de Elia e neta de Aitofel ou Amiel, dependiendo de la interpretación del texto bíblico. Seu pai, Elia, é mencionado como o dos 30 valentes de Davi en 2 Samuel 11 y 34. Além de Bat-seba, ela también é chamada no texto bíblico de Bat-shua, fila da abundancia, en 1 Crónicas 3, 5. Bat-seba era casada con Urías, dos valentes do exército de Davi. Urías era un soldado leal, y su fidelidad a Davi é destacada en la historia. O encontré entre Bat-seba y Davi ocurrió durante un tiempo en el que los reyes normalmente están en la guerra, pero Davi permanece en Jerusalén. El texto bíblico destaca que Davi viu Bat-seba se ganando, y ele foi aí dominado pela luxuria, resultando no adulterio. Después del adulterio, Bat-seba grabó y Davi intentó encubrir su pecado, inicialmente involucrando a Urías. Cuando Urías no coopera con el plano de Davi, o toma medidas para garantizar su muerte en el campo de batalla. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa. El profeta Natán confrontó a David con una parábola, profetizando que le sucedería a él el mismo mal que David le hizo a Urías. Betsabé se convirtió en la madre de Salomón, quien más tarde se convirtió en rey. Betsabé se menciona en la genealogía de Jesucristo, como se registra en el Evangelio de Mateo, Mateo 1, 6. El texto destaca que ella era la esposa de Urías, recordando el pecado involucrado en la historia. La historia de Betsabé es un ejemplo en la Biblia que resalta la complejidad de las relaciones humanas, los errores cometidos incluso por figuras importantes, el arrepentimiento sincero y las consecuencias de los pecados. La narrativa también destaca el papel de Dios en la redención y el cumplimiento de sus propósitos, a pesar de las debilidades humanas. La historia de Betsabé se detalla principalmente en el libro de 2 Samuel, capítulos 11 y 12, y también se menciona en 1 Reyes 1 y 2, además de otras referencias bíblicas. Aquí hay algunos detalles adicionales sobre la historia.
El incidente ocurrió durante una época en la que los reyes normalmente iban a la guerra, pero David permanecía en Jerusalén. Vio a Betsabé bañándose en la terraza de su casa y quedó encantado por su belleza. David, aunque sabía que Betsabé era la esposa de Urías, uno de sus soldados, cedió a la tentación y cometió adulterio con ella. Después del adulterio, Betsabé quedó embarazada, lo que llevó a David a intentar encubrir su pecado. Sacó a Urías de la guerra, esperando que se acostara con Betsabé, pero Urías, por lealtad a sus compañeros soldados, se negó a regresar a casa mientras la guerra aún continuaba. Ante la resistencia de Urías, David tomó medidas más drásticas para encubrir su pecado. Ordenó que colocaran a Urías en una posición peligrosa en el campo de batalla, donde lo mataron. Dios envió al profeta Natán a David para confrontarlo con su pecado. Natán contó una parábola sobre un hombre rico que robó el único cordero de un pobre, ilustrando el pecado de David contra Urías. David, indignado por la parábola, declaró que el rico merecía morir. Fue entonces cuando Natán señaló a David, diciendo que él era el hombre de la parábola. El arrepentimiento de David. David inmediatamente reconoció su pecado y se arrepintió profundamente. Expresó su arrepentimiento en el conocido Salmo 51, donde busca el perdón y la restauración de Dios. El primer hijo de David con Betsabé, concebido en adulterio, enfermó gravemente y murió. Esto fue visto como una consecuencia directa del pecado de David. Matrimonio con Betsabé y nacimiento de Salomón. Después de la muerte de su primer hijo, David consoló a Betsabé y tuvieron otros hijos. El más conocido de ellos fue Salomón, quien llegó a ser uno de los reyes más importantes de Israel. La sabiduría de Natán. Natán, a pesar de ser el profeta que reprendió a David, también aconsejó a Betsabé cómo asegurar la sucesión al trono de Salomón cuando Adonías intentó proclamarse rey. Betsabé está incluida en la genealogía de Jesucristo, según consta en el Evangelio de Mateo, Mateo 1, 6, destacando que ella era la esposa de Urías. La historia de Betsabé es poderosa en muchos sentidos, revela la debilidad humana, la disposición de Dios para perdonar un corazón arrepentido y la capacidad de Dios para traer redención incluso en situaciones marcadas por el pecado y la tragedia. Esta narrativa también resalta la soberanía de Dios sobre las decisiones humanas y cómo Él continúa cumpliendo sus planes a pesar de los errores cometidos por su pueblo.